Facebook y también en YouTube. Los canales en YouTube es IP News, Televisión, Atreverse, también televisión en YouTube. Y por otra parte, en Facebook, Atreverse y IP News, agencia de comunicación. Bien, estimados compañeros, colegas, amigos de Latinoamérica y de diferentes partes del mundo. Es Manuel Loli con ustedes, soy periodista. En esta oportunidad salimos con Trench, es el programa en español, Trinchera 3. Vamos a tratar el tema sobre el imperialismo y las naciones oprimidas. ¿Por qué hablamos de imperialismo y naciones oprimidas hoy en este contexto de agudización de las contradicciones entre las potencias y el discurso guerrerista que se está manejando y se está difundiendo con el objetivo de prepararnos pues para una tercera guerra mundial, preparar a la opinión pública y justificar precisamente esa guerra, que sería una guerra de rapiñas, una guerra que traería muchos costos precisamente contra los pueblos, contra las naciones, contra la clase obrera. Bien, bueno, hablar del tema de la política internacional es hablar precisamente de las contradicciones de las potencias que dominan el mundo. Lenin lo decía bien claro, que para entender las contradicciones a nivel internacional, cómo se desarrolla el escenario internacional, es necesario entender, comprender cómo se van desenvolviendo las contradicciones de las potencias imperialistas. Bien, entonces tenemos que partir por definir el carácter imperialista. ¿Por qué se dice imperialismo? ¿Y por qué precisamente en la década del 90 empezó a negarse la existencia del imperialismo? ¿Cuál era el objetivo? Rápidamente, y para que el programa no se extienda, debemos decir lo siguiente. Cada cierto tiempo la burguesía, las grandes burguesías, cuando hablamos de gran burguesía, o desde el punto de vista marxista, porque este programa es marxista, planteamos precisamente la lucha de clases, y al hablar de clase social estamos hablando de la burguesía. ¿Por qué la gran burguesía? Porque son esas grandes burguesías son las que controlan el mundo. Y en cada país existe las burguesías, existe su gran burguesía, su burguesía nacional, su burguesía media, pequeña burguesía. Existe eso. Pero quienes dominan el mundo son pues las grandes burguesías. Bien, y en cada sociedad existe. Eso es natural en la vida social, más en esos tiempos modernos. O sea, no puedes negar una realidad existente. Pero esa burguesía, desde el siglo XX, ha devenido en una oligarquía dominante por ser imperialista. O sea, el desarrollo del capitalismo, la libre concurrencia, la concentración de capitales, ha llevado a que se desarrolle un nuevo modo, una nueva forma de relaciones sociales de producción, y obviamente el capitalismo ha producido una nueva forma de desenvolver la economía, pero no solamente la relación de producción, sino todo el sistema, toda la vida, toda la forma de pensar, y eso es el imperialismo. Bien, desde el siglo XX, inicios del siglo XX. Bien. Ahora, ¿por qué los intelectuales, agentes del sistema, que están obviamente, son parte de los sistemas de educación, de los medios de difusión, son periodistas, son profesionales, difunden, y más aún desde la década de los 90, de que ya no había imperialismo, de que no existía, que eso ya era mentira, hablar de eso es falso, y hay gente ociosa que no quiere pensar, que no quiere analizar, que se traga ese mensaje y dice, no, no hay imperialista, ay, si hablas de imperialista eres un comunista, y comienzan a repetir todo esa propaganda anticomunista, antimarxista, antidialéctica, o sea, ese irracionalismo en filosofía, ese es el irracionalismo. En vez de pensar en analizar si realmente existe o no ese problema, dicen, no, y más aún si parte de la situación económica, ni me hables, ¿no? Entonces, es erróneo. Nosotros, si nos preciamos de tener una
mentalidad crítica, una visión crítica que no sea de palabra. Analicemos el fondo. Y el fondo es partir precisamente de la raíz del sistema capitalista. Se caracterizó ¿por qué? Por explotar a la clase obrera, por exprimirla todo su fuerza de trabajo, y de ahí es donde se enriquece, esa es su génesis. Se enriquece, acumula capitales del excedente, de la producción, de la plusvalía, así se va formando el capital, así se va formando también el sistema capitalista, y el sistema capitalista esencialmente, sus valores están en el egoísmo, en el individualismo, potenciarlo eso, el individuo es el centro del universo. Todo el siglo XVIII hay historias suficientes, Marx, Engels lo han estudiado, lo han demostrado, nadie lo ha podido cuestionar eso, cómo el capitalismo surgió. Y todos sus programas, todos sus valores ideológicos, éticos, etcétera, han devenido en obsoletos desde el momento en que su sistema mismo se descompone, su sistema mismo llega a su última etapa, conocida esta última etapa como el imperialismo, su fase superior, donde ya no existe pues la libre competencia, el libre comercio, no, en absoluto, existe la concentración de capitales, los monopolios, se forman los monopolios. Entonces, esa es la característica, y Lenin nos dice bien claro, Lenin nos dice, lo primero que hay que hacer es caracterizar este sistema, ¿no? ¿Cuál es su primera característica? Es de que el monopolio es un producto de la concentración de la producción en un grado más elevado de su desarrollo. Y los monopolios precisamente se alían, se forman carteles, lo que antes se conocía también como trust, y ellos van a desarrollar su forma de comerciar, su forma de desarrollar las finanzas. Hoy en día con la globalización se ha intensificado más aún y se han vuelto obviamente los monopolios mucho más poderosos. En cada país incluso, si vemos, no, la pequeña producción no puede competir con la gran producción. ¿Por qué? Porque los monopolios lo tienen concentrado todo. Ellos son los que fijan el precio. No es como nos venden esa idea de que no, hay una mano mágica que es la que maneja el mercado, la oferta y la demanda. No, mentira, son los monopolios los que te definen el precio, si sube, si baja. Ellos te imponen incluso el tipo de producto que vas a consumir. No es que el libre mercado es el que define los precios. Falso. Son los monopolios, y más aún en el imperialismo. Entonces, su primera característica es esa. ¿Ok? El segundo, los monopolios no pueden estar desligados de la conquista de mercados, de la conquista de países, en buena cuenta. No, todo el siglo XX ha demostrado eso. Las guerras de rapiñas, primera, segunda guerra de rapiñas, ¿por qué ha sido? Por conquistar mercados, países, incluso sus colonias antiguas de los antiguos imperios, se convirtieron en colonias esencialmente económicas, donde se les saca las materias primas, se les explota, se les saquea, se transforma esa materia prima en producto y si se les vende a esas mismas naciones oprimidas. Entonces, a esas colonias, mejor dicho. Le vinieron también otros países en semicolonias. Les dejaban una cierta independencia política, pero los tenían coactados económicamente. Entonces, teníamos colonias, semicolonias, pero esas naciones que eran colonias o semicolonias son las llamadas naciones oprimidas. Y tenemos toda una historia desde el siglo XIX al siglo XX, y precisamente que ha definido la liberación, la emancipación de esos países, revoluciones, transformaciones así. Tenemos pues guerras de liberación nacional, que ha sido la lucha contra el imperialismo. Esa historia no lo podemos negar, no los quieren, no las niegan, no nos quieren hacer ver la historia. Por eso en muchos lugares ya no se enseña historia, ya no se enseña filosofía. ¿Por qué? Porque te quieren negar lo que ha existido en el siglo XX en la historia de la humanidad. Te quieren negar el salto que dio la humanidad al construir el socialismo. Te quieren negar los 66 años de socialismo que transformó naciones como Rusia, denominada la prisión, la cárcel de los pueblos, porque eso era el imperio zarista, o China, que era pues el cementerio, era el país pobre de más de 400 millones de habitantes, sometidos a dictaduras de terratenientes, de
militares, caudillos de la guerra. Entonces, esos hechos del siglo XX han demostrado que el imperialismo, su naturaleza es crear los monopolios, actuar como monopolios, como mafias, saquear a los países, imponerles su dictadura, les meten sus mercaderías, pero además tiene otra característica y tiene que ver con el tema de el capital, le dan capitales, los préstamos, los ensartan por ahí. Entonces, cuando vemos nosotros lo que se llama el capital financiero, cuando nosotros vemos a esos presidentes que salen con su sombrerito, su gorrita y a venir a los Estados Unidos, a otros países a pedir préstamos, oh, gran éxito que les dieron préstamos. Lo que están yendo, lo que están haciendo es pedir una limosna. ¿Para qué? Para que más bien los sometan. Los someten. Los países imperialistas, ellos necesitan exportar sus capitales. Al exportar sus capitales a las naciones oprimidas, obviamente los someten, los coactan ideológica, políticamente, económicamente, militarmente, en toda la línea los someten. Esa es la tercera característica del imperialismo, la exportación de capitales, capital financiero, los préstamos. Entonces, cuando veamos a los presidentes que vienen a los Estados Unidos o van a otros países y dicen hemos hecho acuerdos, nos van a prestar mucho dinero, o van a invertir en otros países, lo que están haciendo es someterse más al imperialismo. Y eso es lo que quiere el imperialismo. Entonces penetra el imperialismo. Al penetrar, genera dependencia, crea dependencia. Esos países sometidos van a depender ahora del imperialismo. Entonces, esos países dicen, no, pero si no se presta el dinero, ¿cómo se van a desarrollar? Es que no se desarrollan. ¿Por qué? Vemos el ejemplo de Argentina. ¿Qué sucedió? Macri hizo el préstamo más grande. Ese dinero, ¿en qué acabó? ¿Fue para los pobres? No. ¿Fue para desarrollar la producción nacional, la industria nacional, el desarrollo del país de Argentina? No. Toda esa gran burguesía argentina, todas esas mafias, esos corruptos, se lo tragaron. Se lo llevaron. Porque ellos sí, tras su neoliberalismo, la aplicación de sus políticas neoliberales, al pueblo le niegan todos sus derechos, pero esta mafia, esa clase dominante, esos corruptos, todo su sistema de corrupción, entre ellos sí usan el Estado para apropiarse de ese dinero que se prestaron o del dinero que sacan del pueblo, que lo explotan al pueblo, o del dinero también, de las materias que ellos permiten que se saque, porque ellos son socios de esos sistemas de saqueo, porque son socios del imperialismo, se apropian también del dinero. O sea, tengamos bien en cuenta, las clases dominantes en nuestros propios países, las naciones oprimidas, como en los países opresores, son socios, actúan como socios y son realmente verdaderos criminales mafiosos que saquean, explotan al pueblo. Eso es lo que hacen, es exprimirlo. Hemos visto en medio de la pandemia lo que han hecho eso, y están haciendo eso y seguirán haciendo. Unos dicen, no, pero entonces en los países imperialistas, ¿por qué la gente inmigra allá? Allá están mejor. La gente inmigra a los países imperialistas porque obviamente en estos países necesitan mano de obra pues barata. Al inmigrante le pagan una miseria. Lo que le pagan al inmigrante no es lo que le pagan realmente a su trabajador nativo. Su trabajador nativo en los países imperialistas tiene derechos, tiene beneficios. Y no porque se lo dio la gran burguesía de estos países imperialistas, sino porque la clase obrera ha luchado, lo ha conquistado y lo mantiene. Y sin embargo también se lo han ido quitando. Y es una lucha, una tira y afloja. Es la lucha de clases. Llegan gentes inmigrantes de otros países aquí en los Estados Unidos, de donde estamos transmitiendo, desde Los Ángeles, California. Esto se lo digo para esos agentes de los servicios de inteligencia serviles, vendepatrias, para que sepan, desde aquí se transmite. Estamos retomando este programa porque ya antes lo hemos hecho, lo estamos retomando hoy en día, ya se les explicará en otros eventos por qué, y lo estamos haciendo con mucho gusto. Y es el momento de que entremos desde un punto de vista marxista a explicar la situación que se da en estos países, en nuestras naciones también oprimidas,
en este contexto de la globalización y más aún ahora por el tema de la guerra, ¿verdad? La guerra que se está creando, se está generando, que será definitivamente una carnicería, y aquí no se trata de si van a morir más que en la Primera o en la Segunda Guerra, igual será una carnicería, porque quienes lo van a pagar son las naciones oprimidas, son los pueblos, son la clase obrera.